ser empapados con sangre, hermanos. Esa sangre de becerros, tuvo que haber multitud de becerros sacrificados, hermanos, en ese momento, para que todo el pueblo fuera empapado de sangre. Nomás imagínense toda la sangre que se derramó para bañar a 600,000 gentes en ese momento, y niños, para que Dios los aceptara, hermanos. Tenía que el pueblo estar, hermanos, bañado, rociado con sangre, y el libro de la ley también lo fue hecho así, de esa manera, para que Dios lo aceptara, hermanos. La Biblia también menciona, aunque esto se oye, ¿verdad?, medio sangriento, pero es la realidad. Esto es algo impresionante, hermanos. El pueblo tenía que acercarse a Dios, tenía que tener sangre el pueblo. Había que haber sangre para que Dios lo mirara. Amén. Esa sangre solamente era simbólico, simbolizaba, ¿verdad?, realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó por nosotros, pero el pueblo tenía que ser bañado en sangre para que Dios lo aceptara, hermanos. Dice la Biblia también que cuando el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, hermanos, para ofrecerse por los pecados del pueblo y por él mismo, el sacerdote tenía que llevar sangre al lugar santísimo para que Dios lo aceptara también a él, la ofrenda que llevaba, y para que aceptara al pueblo tenía que entrar en aquel lugar santísimo y llevar sangre de becerros para que Dios, hermano, acepta aquella ofrenda delante de él. Si el sumo sacerdote, hermanos, entraba a la presencia de Dios en aquel santísimo lugar, hermanos, sin llevar sangre, el Espíritu Santo lo mataba, lo iba a matar ahí. En ese momento, al entrar ahí, hermanos, tenía que entrar de rodillas. Ahí el Espíritu Santo lo iba a fulminar porque no llevaba sangre. El sumo sacerdote tenía que llevar sangre para que Dios lo aceptara, hermanos. Póngase a pensar, hermanos, para que Dios aceptara aquel pueblo del antiguo, tenía que llevar sangre. Ahora nosotros, cuando venimos al camino de Dios, por primera vez tuvimos que aceptar el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo, hermanos, para que nos empapara y nos limpiara de todo pecado, para que Dios nos aceptara, hermanos. Pero eso fue solamente el principio, hermanos. Llegamos, Cristo nos lavó, nos purificó, hermanos, nos limpió con su sangre preciosa, nos empapó con su sangre preciosa. Cuando invocamos el nombre de Jesús, Dios se acordó de ese sacrificio, hermanos, y Dios nos hizo aceptos en el amado. Dice la Biblia, Dios nos aceptó delante de Él. Pero, hermanos, dijimos cuando comenzamos, en un proceso donde Dios está trabajando con nosotros, porque eso fue solamente el principio, hermanos. De ahí, un principio de una renovación de día en día hasta que Cristo nos llame a su presencia y estemos con Él, hermanos. Pero esto quiere decir también, hermanos, que cada día, hermanos, tenemos que acercarnos al sacrificio de Cristo. Cada día tenemos que acercarnos a Él, hermanos. Cada día tenemos que allegarnos a su presencia y clamar a ese nombre. Es una renovación constante, hermanos, donde cada día tenemos que venir a su presencia, y para entrar a su presencia tenemos que clamar a ese nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, porque cuando tú invocas el nombre de Jesús, hermano, Dios se acuerda de ese sacrificio, de esa sangre derramada que Él vertió en la cruz del Calvario. Dios se acuerda, y se acuerda que tú estás también limpiado con esa sangre. Entonces Dios te acepta, hermanos. Tú vienes a Él y Dios te acepta por medio de su sangre que Él derramó. Tú eres acepto delante de Dios. En una ocasión me acuerdo que miraba una anécdota, una vez lo conté aquí, de una persona que tenía necesidad de Dios grandemente, estaba clamándole a Dios, estaba una persona perdida en el pecado, pero estaba cansada del pecado, estaba fastidiado del pecado, hermanos. Entonces esta persona invocaba a Dios y le clamaba, pero Dios no respondía. Él no sentía la paz y clamaba: Dios, si tú existes, ayúdame, necesito de ti. Pero no entendía que lo que debía él hacer. Pero en una ocasión él entendió que para acercarse a Dios tiene que ser en el nombre de Jesús, hermanos. Y aparte la Biblia dice que debemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, hermanos, purificando los corazones de mala conciencia, dice la Biblia, y lavado los cuerpos con agua limpia, hermanos, que es la palabra del Señor. Pero cuando aquel hombre entendió, hermanos, que tenía que acercarse a Dios y decir: Señor, perdóname,
pero perdóname, en el nombre de Jesús te lo pido. Y así lo hizo, hermano. Estaba clamándole a Dios y dijo: Señor, he pecado, ayúdame, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Cuando él invocó ese nombre, en ese momento empezó a sentir la paz de Dios en su corazón, empezó a sentir el perdón del Señor en su vida, hermano, porque había invocado de la manera correcta en el único nombre que hay salvación y perdón de pecados, que es el nombre de Jesucristo. Porque cuando se clama en el nombre de Jesús, Dios mira la sangre de Cristo en tu vida. Cuando tú te acercas a Él clamando y creyendo en ese sacrificio, Dios mira ese sacrificio, Dios mira esa sangre en ti. Entonces Dios te acepta. ¿Sabe que esa sangre, ese sacrificio debe estar corriendo constantemente en el pueblo de Dios? Hablando de esto, hermanos, este ejemplo, cuando entendemos esto, hablando literalmente, nosotros, hermanos, tenemos sangre en nuestra vida y la sangre corre por nuestras venas. La sangre es la vida y la sangre lleva oxígeno al cerebro, hermanos. La sangre está circulando y lleva oxígeno al cerebro. Si esa sangre deja de circular en nuestra vida, nuestro cuerpo se muere. Si de repente usted tiene un paro cardíaco y su corazón deja de latir, deja de bombear sangre, hermanos, usted se va inmediatamente a morir. El cerebro deja de recibir sangre y usted se va a morir. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por el cuerpo de Cristo, hermanos, también debe correr la sangre de Cristo, hermanos. Por la iglesia debe estar corriendo esa sangre, hermanos, en todo tiempo. Eso es una renovación constante. La sangre debe estar corriendo por aquí seguido, cada día debe estar seguido en cada cristiano, hermanos, que no se conforma al pecado, que no está contento con el pecado, que aunque viene la acechanza del pecado a su vida, pero dice: no quiero pecado. Yo quiero vivir en santidad para Dios, quiero agradar a Dios, e invoca cada día el nombre de Jesús porque no quiere pecar contra Dios. Entonces eso significa, hermanos, que la sangre está corriendo por la iglesia. Cuando la sangre de Cristo corre por la iglesia, hermanos, la iglesia tiene vida. Estamos aquí, hermanos. Hermanos, dije que la iglesia tiene vida. Amén. Amén, la iglesia tiene vida, ¿verdad, hermanos? No estamos en un funeral, estamos en la iglesia del Señor. La iglesia tiene vida, hermanos. El pecado sí mata, hermanos. La paga del pecado es muerte. El pecado sí te mata, hermanos. El pecado sí te quita el ánimo. El pecado sí te acaba, hermanos, el pecado. Pero la sangre de Cristo trae vida, reconciliación, liberación, paz, perdón, hermanos. La sangre de Cristo se debe mover en la iglesia seguido. O sea, eso significa que cristianos, hermanos, deben de estar seguidos, hermanos, luchando contra el pecado y diciéndole: no al pecado. No quiero pecado en mi vida. Y por eso está clamándole constantemente a la sangre de Cristo, clamando al sacrificio, pidiéndole a Dios la ayuda, pidiendo la ayuda para el pronto y auxilio que necesitamos. Cada día clama, cada día se renueva, cada día pide fuerza. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Le pide a Dios las fuerzas en el nombre de Jesús, hermanos. Y esa sangre corre, se vierte, hermanos, por la iglesia. Dios empieza a mirar la sangre de Cristo en cada creyente que no quiere relación con el pecado, que no se conforma al pecado, que no se conforma al mundo, que no se conforma a las pasiones, hermanos, a la inmundicia. No, hermano, que no se conforma, que no quiere nada con el pecado, sino que quiere agradar a Dios, que quiere estar con Cristo, que quiere en aquel día heredar con el Señor. Necesita entonces clamarle a la sangre cada día para que esa sangre corra por el pueblo. Hermanos, cuando la sangre de Cristo corre por el pueblo, hay vida en la iglesia, hay gozo, hay alegría, hay bendición, hermano, en la iglesia, porque la sangre del Señor, hermano, quita y perdona y limpia todo pecado. Hermanos, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. La sangre de poderosa, gloria a Dios. Por eso cada cristiano debe dejar que esa sangre corra, que esa sangre esté vertiendo. Porque el día que la iglesia, hermano, deje de clamar a la sangre, nomás póngase a pensar. El día que toda la iglesia peque y no se arrepienta, ese día nos acabamos. Ese día nos morimos. Ese día la misericordia de Dios se aleja cuando dejas de clamar a Dios porque te conformas con el pecado. Ese día la iglesia se muere. Pero la misericordia de Dios se mueve cuando hay gente que está clamando a Él cada día. La misericordia de Dios se mueve en la iglesia cuando hay gente, hermanos, como le dijo aquel profeta, porque dijo aquel profeta: Señor, a todos ya acabaron y nomás estoy yo.
Más me quedo yo, decía aquel profeta, y me van a matar. Pero dice, no, dice, tengo hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal, dice. Hay gente que ha guardado, que no se ha doblado al pecado.